escrito en la Torá, Nefesh ki teheta bishgaga mikol mitzvot Hashem asher lo teasena beasa achat mehena. Esto quiere decir, un alma que peque sin querer y traspase alguno de los preceptos de Hashem, que no se deben hacer, y la Torá nos da, una manera de cómo expiar el pecado, que es por medio del Corbán, por medio de los sacrificios que se ofrendaban en el Bet HaMikdash. Pero la pregunta es, ¿la persona cómo llegó a pecar? ¿Qué le ocurrió dentro de sí que llegó a pecar? La Gemara en Sanedrín dice, En Adam overa verá, elaim ken nichnas bo ruach shetut. La persona no traspasa un pecado, sino a menos que le entró dentro de él un espíritu de locura. ¿Qué tipo de espíritu de locura le entró a la persona para que lo haga pecar? Entonces, analizando el tema, llegamos a la conclusión de que hay dos factores los cuales provocan que la persona peque. Número uno, cuando la persona se siente en la pisgá, cuando la persona se siente en la cúspide, se siente en las nubes, se siente muy orgulloso, siente que todo le corresponde a él, ahí es cuando la persona peca. Otro de los factores que hacen que la persona llegue a pecar y le entre ese espíritu de locura es cuando la persona tiene una autoestima muy bajo, cuando la persona se siente muy deprimido. Ahí es cuando la persona peca. Y esto lo podemos encontrar insinuado en la palabra Nefesh, que fue lo que mencionó el versículo, Nefesh ki teheta, un alma que peque. La palabra Nefesh, si nos ponemos a analizarla, la Nun viene de la palabra Nefilá. La palabra Pe, Pisgá, y la Shin, Shetut. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona peca, cuando se encuentra en una situación de Nefilá, depresión, autoestima bajo. Número 2, la P, Pisgá, se siente muy elevado, se siente que todo lo merece. Y ahí es cuando la Shin, cuando le entra a la persona un Ruach Shetut, ¿sí? Un espíritu de locura y por eso la persona peca. Y vamos a explicar una por una. Cuando la persona se siente muy orgulloso, se siente que todo le corresponde a él, que todo le toca a él, que él está por encima de todo lo que hay y existe, encima de las personas, la persona al final va a llegar inclusive a sentirse más elevado que mismo Dios. Se va a dar más importancia a él mismo que a lo que mismo Hashem nos ordenó en su Torá. Por eso dice el versículo, Berram levabeja beshachachta et Hashem elokeja. Se te va a elevar tu corazón, te vas a sentir más orgulloso y dice el versículo beshachachta, te vas a olvidar de Hashem. No te dice a lo mejor te vas a olvidar de Hashem. Si se te sube el orgullo, entonces te vas a olvidar de Hashem y de sus preceptos. Y esto lo hemos encontrado en toda la historia. Uno de los ejemplos es el rey Yarovam ben Nebat. El rey David fue escogido primero como rey, de ser el rey, digamos, definitivo, él y su descendencia sobre el pueblo de Israel. Y Hashem le prometió a David que todos sus descendientes van a ser sus sucesores, van a ser los que van a reinar y gobernar sobre el pueblo de Israel, pero siempre y cuando cumplan con la Torá y las mitzvot. El siguiente rey después de David fue Shelomó, que era su hijo. Shelomó no se comportó exactamente como la Torá dice. La Torá dice que las esposas de Shelomó inclinaron su corazón, lo desviaron su corazón, y Hashem decidió en ese momento quitarle el reinado. Pero no se lo quitó completamente, sino se lo dejó en manos de su nieto, de David, que era el hijo de Shelomó, que era Rehabaam. Pero nada más le dejó 2 tribus,
que solamente gobierne sobre la tribu de Yehudá y sobre la tribu de Binyamin. Pero las otras 10 tribus se las entregó a un rey que se llamaba Yarovam ben Nebat. Ahí fue cuando se dividió el reinado de Yehudá y el reinado de Israel. Y dice la Gemara que Yarovam ben Nebat era un rey tzadik, era un rey justo. La Gemara dice que tan elevado era en Torah que todos los jajamim comparados con él se consideraban como el pasto, las hierbas del campo. Quiere decir que él era una persona muy, muy elevada. Sin embargo, algo lo hizo caer. ¿Qué fue eso? Hay una ley que en el Bet HaMikdash no se podían sentar más que únicamente los reyes de David, o sea, los descendientes de David. Pero otro rey que no sea de la dinastía de David no podía sentarse en el Bet HaMikdash. El pueblo de Israel tiene una mitzvah de subir al Bet HaMikdash a Jerusalén 3 veces al año, Pesach, Shavuot y Sukkot. Imaginemos la escena. Iban a llegar los 2 reyes al Bet HaMikdash. Por un lado, el rey Rehabaam, él es descendiente de David, le iban a dar el honor y se iba a poder sentar en el Bet HaMikdash. Por el otro lado, Yarovam ben Nebat, que también era rey, e inclusive mayor que Rehabaam, porque él dominaba 10 tribus, a diferencia de Rehabaam, que solo 2. Y él se iba a tener que quedar parado. Imaginemos la escena. Decidió Yarovam ben Nebat y dijo: de ninguna manera voy a permitir ir al Bet HaMikdash. Voy a mejor poner 2 becerritos de oro, voy a prohibir la entrada a Jerusalén y que la gente haga Abodá Zará. Y así fue que desvió a todo el pueblo de Israel a hacerlos caer en Abodá Zará. E inclusive él también personalmente también participó. De tal manera que dice la Gemara que perdió el Olam Abba. ¿Eso por qué fue? Por el orgullo. ¿Qué va a decir la gente? Yo estoy parado y mi contrincante está sentado en el Bet HaMikdash. Esa es la parte del orgullo que hace pecar a la persona, pero también la parte de la depresión, de la autoestima bajo, también hace caer a la persona. Hace que la persona pierda el sentido de la vida. Cuando uno está en depresión, ya lo que tenga, puede ser millonario, puede tener salud, puede tener familia, puede tener hijos, pero si está deprimido, si está en una situación de una autoestima bajo, entonces va a caer hasta el abismo. Quiere decir que poco a poco no le va a dar valor a sí mismo, ni tampoco a lo que hace, ni a lo que tiene, y de esa manera pues va a caer en el pecado. Y encontramos que ocurrió esto también, nada más y nada menos que con Jacob Avinu. Jacob Avinu, cuando vendieron a su hijo Yosef a Egipto, a Mitzrayim, dice la Torá de que Jacob Avinu se deprimió. Hashem todo el tiempo estaba con él, el resplandor divino estaba con Jacob Avinu, pero en el momento que él se deprimió, se entristeció, en ese momento Hashem se le apartó de su vida. Hashem se le apartó de su vida. Y por lo tanto, después de 22 años que volvió a ver a su hijo Yosef, ahí dice la Torá, Bateji Ruach Jacob, revivió el espíritu de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que le regresó esa alegría y Hashem volvió a regresar con él. No queremos decir que Jacob vino pecó, él se supo controlar, no pecó, pero lo que sí perdió fue 22 años que el resplandor divino no lo acompañó, no habló con él, no se aconsejó con él. ¿Y cómo podemos superar estos 2 puntos? Bueno, el primer punto, que es el punto del orgullo, tenemos que superarlo por medio de el musar, por medio de que la persona estudie todos los días ética, que se dé cuenta de lo bueno que son algunas cualidades
pero lo malo que son otras cualidades. Y cuando uno ve lo malo que es el orgullo, poco a poco va a tratar de deshacerse de ella. Por el otro lado, ¿sí? ¿Cómo la persona puede superar la depresión? A eso dicen Jajamim, que la persona tiene que tener bitajón en Hashem. Tiene que tener confianza en Hashem. ¿Sí? Que todo lo que Hashem hace a la persona es para bien. Y si a lo mejor está pasando por alguna situación que lo angustia o lo que sea, pero él tiene esa bitajón, esa confianza, esa emuná, esa fe en Hashem, va a poder superarlo. Y de esa manera va a poder recuperar su alegría. Y nos damos cuenta que cuando la persona tiene alegría, todo le sale mucho mejor. Todo le sale perfectamente bien. Ojalá que Hashem nos ayude a poder superar estos dos puntos y no lleguemos a pecar, sino siempre vivamos felices y con humildad.